ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del programa Entre Ustedes y Nosotros, este programa que conduce el doctor Jorge Enríquez, que en muy pocos minutos lo vamos a tener con nosotros al aire, y que, bueno, lleva ya, como siempre digo, más de 2 décadas en distintos medios radiales y televisivos. Bueno, estamos viviendo jornadas muy especiales para el país, para todos nosotros, con hechos novedosos algunos, otros no tanto, y bueno, con este tema de las marchas, que parece que todos los problemas aparecieron desde hace 15 o 16 días y antes no había ningún problema, y en este momento todo el mundo hace una marcha para quejarse de algo, con o sin razón, pero de vuelta, los problemas vienen hace bastante tiempo y simplemente todo este tipo de movilizaciones empezaron a ver hace 3, 4, 5 días. No sé si está Lautaro. Lautaro, ¿me estás escuchando? Hola, Jorge, ¿me estás escuchando? Lo tenemos a Jorge del otro lado. Oh, perdón. Hola, ¿me escuchás, Jorge? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Perdón. Hay un problemita ahí en el audio, pero bueno, ya lo está resolviendo. Lautaro, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, buenas tardes, Lautaro. Ahí está Jorge conectándose. ¿Qué tal? Buenas tardes, Horacio. Bueno, Buenas tardes, Jorge. Estamos esperando ahora que Jorge se conecte, pero lo va a lograr en unos minutitos, no hay problema. Bueno, Lautaro estaba justamente haciendo referencia a que todas las marchas aparecieron juntas en los últimos 3, 4 días. Parece que el aire cambió y la gente se dio cuenta que había problemas. Ahora desaparecí. Ahí ya vas a aparecer. Ahí está, Jorge, ya te estoy viendo perfectamente y te escucho también. Y lo que pasa es que estaba conectado con 2 aparatos. Bueno. Volviendo, buenas tardes, antes que nada, muchísimas gracias a toda la audiencia, una nueva edición Entre Ustedes y Nosotros. Gracias, Lautaro, gracias, Horacio. Yo voy a conectar al senador, si te parece bien, Jorge. Se escucha perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Bueno, estábamos hablando de las marchas de hoy y estamos hablando también, tenemos que hablar de que hoy recién lo estaba viendo, al mega decreto, no mega decreto, sino a la mega ley que ha presentado hoy el Poder Ejecutivo Nacional. Yo pienso que el largo estancamiento de la economía, la inflación crónica, la falta de creación de empleo argentino, genuino mejor dicho, el clima poco propicio que ha habido a la inversión, el deterioro a los salarios, me parece que todo esto, que obedece de nuevo a múltiples causas, ha generado un peso asfixiante por parte del Estado. Estos problemas yo los resumiría en 2 palabras: estatismo, intervencionismo excesivos, que no son el producto de un único gobierno, sino que es la Argentina, yo diría, de casi los últimos 100 años. En este sentido, me parece que desde ese punto de vista el decreto de necesidad y urgencia que dictó el pasado 20 de diciembre el presidente y por supuesto refrendado por todo su gabinete, es algo acertado porque tiene el propósito de avanzar en forma absolutamente resuelta, decisiva, en desarmar un tortuoso camino que ha venido recorriendo la Argentina con regulaciones absurdas, y eso ahora entonces de liberar las energías de
el sector privado, las energías creativas de todos los argentinos. Me parece que a lo mejor mucha gente critica el DNU, pero yo hasta donde lo he estado analizando este tema, me parece que el DNU supera un test de constitucionalidad. Pensemos que acá ha habido decretos del Poder Ejecutivo con carácter pretérito a la reforma de la Constitución Federal en el año 94, concretamente cuando Raúl Alfonsín, por decreto, impuso el Plan Austral, el Plan Primavera, traslado de la capital. Entonces uno se pone a pensar que si entramos a discutir algunas cuestiones, se nos va la vida. Yo no digo que la democracia no tenga tiempos grises. Yo no digo que la democracia tiene, a lo mejor nos hemos acostumbrado por esta continuidad de gobiernos democráticos y golpe de Estado, a que la democracia no es épica, y nosotros estamos enamorados los argentinos de la epicidad, y si no, no hubiera sido posible tener un kirchnerismo durante tantos años. Jorge, discúlpame que te interrumpa, está el senador Abdala, te está escuchando. Perfecto. Hola Bartolomé, ¿cómo te va? Jorge Enríquez, Lautaro Nieto y Horacio Fernández te estamos escuchando, algunos en forma remota, otros en el estudio. En primer lugar, felicitarte por la nota del domingo en el Clarín, que me pareció excelente y que estaba un poco en línea con lo que yo justo estaba comenzando a decir. Pero vamos a darte la bienvenida. ¿Cómo andás? Como loco estarás, me imagino, Bartolomé. Bueno, gracias Jorge, un gusto, un placer estar en un programa tuyo tan destacado, de tantos tiempos, y la verdad que, bueno, contento por poder estar en el aire a través tuyo, con muchos argentinos que están a través de los distintos medios sintonizándote y escuchándote. Es verdad, coincido. Sí, te decía que te estaba escuchando y coincido contigo. Yo de alguna manera ante otro medio, como que bien vos lo mencionaste, que salió el domingo, he manifestado de que si nos ponemos a analizar cada tema que tenemos, que nosotros consideramos hoy que es urgente y necesario de que se empiece a vivir de una manera diferente, se nos van a pasar mínimamente los 4 años de gobierno. Por eso revalorizo y por supuesto que estamos defendiendo lo que se envió en este DNU, que indudablemente es básicamente lo que se habló en campaña, y que entiendo que mucha clase política está dispuesta a acompañarlo, otra por cierto que a pesar de que en off piensan de que las medidas son buenas, se resisten en lo público haciendo lo que comúnmente se llama, digamos, el desafío de la política, ¿no? Y yo creo que nadie puede alegar sorpresa. El discurso de Javier Milei estuvo en el marco de lo que él había señalado a lo largo de la campaña electoral. Él no prometió milagros, no prometió, como lamentablemente lo hicimos nosotros, un marco de pobreza cero, que es evidentemente algo que se sabía que no se iba a alcanzar, porque aunque hubiera un pobre ya no se cumplía con la promesa. Creo que en el caso de Javier no prometió un lecho de rosas, prometió un mar muy tempestuoso, pero que evidentemente los vientos iban a empezar a amainar después de tormentas muy fuertes que seguramente pasemos para arribar a buen puerto. Nadie puede alegar sorpresa ni sentirse engañado por esto. El decreto de necesidad de urgencia número 70, vuelvo a repetirlo, como lo he dicho siempre, no abarca ninguna de las 4 materias vedadas por dicha norma constitucional: el tema electoral, el tema de partidos políticos, el tema penal y el tema tributario, y está enmarcado en una necesidad de una urgencia que hoy es mayor incluso que la del 2001. O sea que si alguno me viene con el tema de los pruritos, que sí esto, porque yo creo que la democracia se compone también de las formas, pero creo que en esta hora hay que imponer, y los fallos de jurisprudencia desde Asociación de Consumidores, Guernica y tantos otros avalan de que la posibilidad de terminar con una situación de extrema urgencia, que creo que la hay en este caso, que vos te explayarás en esto,
habilitan a este tipo de decretos, porque si nos ponemos a discutir el punto y la coma, evidentemente se nos pasa el gobierno. Esta frase no es mía, te la estoy plagiando de lo que dijiste el domingo o el sábado, creo, en el domingo, ¿no? En La Nación, en Clarín, perdón. Así que creo que ese test de constitucionalidad lo sortea. No sé cómo lo ves esto. Coincido, además, claramente Javier tenía un programa que era el cambio sobre la continuidad, y a partir de allí es lo que nos está mostrando Jorge, el camino de la desregulación del Estado, sacarle el peso a las actividades económicas, darle la libertad a las entidades deportivas, si quieren o no, seguir en un sistema que, a decir verdad, yo vengo también, me formé como dirigente de fútbol, y la verdad que vos ves entidades pobres y dirigentes o representantes muy ricos. Entonces es como que en algún lugar hay que hacer una reflexión sobre el tema. Bueno, este DNU te da la posibilidad, la libertad de urgentemente empezar a cambiar, porque si no cambias urgentemente, se te pasa el tiempo, se te pasa la vida, como lo decías vos, y además de eso, los cambios no se producen de un momento para el otro. Hay que dar ese pasito, y de ese pasito se acompaña con otro. Y para poder estar bien dentro de 8, 10, 15 años, tenemos que empezar a saber cuál es el verdadero camino, cuál es el norte, y con previsibilidad. Bueno, lo importante es que hay un conjunto de normas, de leyes, que te comprenden lo que realmente lo que te permite el DNU, porque vos bien dijiste que hay temas que están vedados en un DNU, en una herramienta política que también hicieron uso muchos otros presidentes. El que más usó de eso fue Kirchner, también lo usó Cristina, el mismo Mauricio, bueno, Alberto Fernández. Muchos presidentes han hecho uso de este decreto de necesidad y urgencia, y a tan pocos días, lo que es realmente lo sorprendente, a tan pocos días de empezar nuestro gobierno, tenemos manifestaciones totalmente en contra, con amenazas de amparos, con reclamos y quejas de las distintas organizaciones sociales, y sindicatos, que, a decir verdad, me sorprende, porque pareciera que al gobierno anterior de Alberto Fernández, que lo decía personalmente en campaña, que fue de los peores gobiernos que ha tenido democracia, nunca le hicieron un paro. Ahora no veo por qué tanto malestar cuando se empieza un gobierno que es de todos los argentinos, que los tendríamos que estar apoyando todos, porque apoyarlo a Javier Milei es nada más y nada menos que apoyar a la democracia, porque a través del voto popular el 19 de noviembre, lo que se representó la fórmula de Javier y Victoria, indudablemente tuvo el acompañamiento de más del 55% de los ciudadanos que querían un cambio en nuestro querido país. Entonces, me parecería coherente, agradable, y me hago eco de esto, Jorge, a través del aire que vos me permitís, pedirle que tenga paciencia, que sea razonable, que está el derecho a manifestarse, pero también está el derecho a la circulación. Es un hilo muy finito entre un derecho y el otro, y me parece que no tenemos que confundirlo, y aquellos encargados y manifestantes de distinta índole que pretenden tomar otra vez las calles de nuestra querida capital federal o del país, en cualquier punto que sea, me parece que hay que llamarlo a la reflexión y decirle que nuestro gobierno recién empieza, que tenemos un apoyo popular inconmensurable, que muchos ciudadanos hoy en silencio están manifestándose a favor de este tipo de vida que queremos llevar adelante y desarrollar para nosotros, para nuestros hijos y para las distintas generaciones que realmente, como en aquel momento cuando se formó nuestro país, la Federación Argentina, la Constitución a través de Alberdi, creo que fue un país exitoso, que creció, que estuvo entre los primeros 10 lugares en el mundo, y hoy, sin embargo, estamos a nivel de los distintos índices, marcadores, estamos en los
más allá, al fondo de los 150 países. Entonces, creo que tenemos que darle un hándicap de confianza a un gobierno que recién comienza y de apoyo, porque el país es de todos, Jorge. No es de Javier, no es de nosotros, el país es de todos y estamos todos. Si le va bien a Milei, nos va a ir bien a todos. Por eso, solamente pedirle un poco de tranquilidad y paciencia, porque si vos analizás las últimas elecciones en donde los oficialismos vienen perdiendo, porque solamente basta recordar que perdió Cristina, perdió Mauricio, perdió Alberto con Cristina de nuevo. Entonces, me parece que el que pierde es el pueblo, por eso hay que darle un voto de confianza, y me gustaría que Javier se lo mida en 4 años, y que el pueblo, cuando vuelva a votar en 4 años, allí se califique el mérito o no de nuestra fórmula presidencial de Javier y de Victoria, ¿no? Yo creo que, bueno, 4 años es mucho para la gente, por eso creo, 4 años digo, porque para hasta qué punto, pese a que hay un clima de época distinto, que avala estas cuestiones, porque, seamos honestos, la sociedad pidió un cambio abrupto, sí, fue por los malos resultados económicos y una dirigencia realmente desconcertada, también. Ahora, ¿cuánto tiempo podrá aguantar la sociedad? Yo creo que los primeros 60 días van a ser claves. Por eso también hay que entender que a lo mejor esto del DNU para algunos sectores aparece como una declaración un poco de principios un poco agresiva, un poco provocadora, pero también es el hombre que se compromete a algo y la gente, a mí me gustaría que acá hubieran hecho esto. Bueno, hasta marzo cerrado el Congreso, nos vamos todos de vacaciones, y la gente que lo votó sentía un fraude total, porque este hombre se puso a trabajar el día 1 de haber ganado el balotaje. A partir de ese día está trabajando. Entonces tengamos un poquito más de consideración. Yo ya lo escuchaba en el programa de Majul, y la verdad que está hablando con sinceridad. A lo mejor hay cosas que no nos pueden gustar, pero que son auténticas. A ver, Bartolomé, hay cosas que, sobre todo, que se llaman, mira, yo ya no me callo más, yo creo que hay que decirlas. Yo pasaba por la Cámara de Diputados y muchas veces para sacar una ley, yo no digo el tema, no voy a hacer el tema tan fuerte de emplear a lo mejor la palabra cohecho, pero sí que de repente alguien que estaba convencido de lo mismo que yo pensaba, decía, bueno, mira, te lo voto, pero necesitaría que me nombraras un pibe en el Banco Ciudad, otro que me lo nombraras en el Banco Nación y un cargo de director en Yacyretá. Entonces, ¿qué es un mercadeo esto? Yo entiendo que cuando se trata de convicciones, la democracia es saber convivir en la discrepancia, buscar comunes denominadores, pero cuando el común denominador es en base a principios, porque si el común denominador va a ser en base a que te voto esto, pero dame 3 nombramientos, y bueno, flaco, entonces, la verdad que, y Milei no nos engañó para nada, nos dijo de movida lo que él quería y lo que apoyó la ciudadanía. Pero vos, ¿cómo ves el avance del DNU en el Congreso? Mirá, el DNU en el Senado todavía estamos aquí armando el tema de las comisiones. Yo creo que esta semana va a quedar ya conformada, si no es así, la semana que viene ya van a estar conformadas, y a partir de allí, bueno, estaremos en condiciones de tratarlo. Obviamente, nuestra idea es defenderlo porque creemos y somos, además de leales y serios con lo que se votó en Argentina el 19 de noviembre y el 22 de octubre, que a nosotros nos congració como senadores de la Nación. Tenemos un compromiso pleno con la ciudadanía de defender estas ideas que están plasmadas en este DNU. Pero además yo te diría que se asemeja, Jorge, a lo que es un grito de la libertad en muchos de los aspectos que lo trate y que lo desarrolla. Entonces creo que tenemos que ser lo suficientemente conscientes, los legisladores, tanto diputados como senadores, y que aquellas cosas que estén bien y que tanto en off como en off se saben que están bien, a mí me resulta creerme inverosímil de que muchas veces no se acompañen. Porque a veces no se acompañan porque hay una decisión en un bloque o porque hay una decisión
de justamente lo que decías vos, de que puede haber un margen de solicitar cosas que no corresponden a la función del legislador. Entonces, cuando realmente lo que se plantea es algo coherente, algo que está bien, tiene que ser aprobado, independientemente de quién lo haya promovido. No importa si el autor del título corresponde o no a mi fuerza política, pero si trae un tema, lo instaura y está bien, hay que votarlo a favor. Eso me parece que es lo que hay que empezar a cambiar culturalmente también en la clase política, que muchas veces están de acuerdo con un tema, pero si políticamente no le conviene, lo votan en contra. Entonces, ese sistema de la politiquería es lo que hay que terminar, y por eso creo que es bueno que el tema de la boleta única que entró ahora, que ya tiene media sanción indiputable, que entró en extraordinaria en el Senado, donde seguramente se va a tratar en este periodo del 26 al 31 de enero, que de alguna manera viene a transparentar lo que es el sistema electoral argentino, un sistema que estamos con un planteo arcaico, este sistema viejo de papel, que a su vez te permite no solamente sospechar o teñir de trampa el que gana la elección, lo cual es gravísimo. Felizmente, Jorge, Javier ganó por un porcentaje amplio, pero cualquiera de los dos que hubiera ganado por un porcentaje mínimo, exiguo, ¿te imaginas lo difícil que sería gobernar? Si nada es difícil gobernar con un porcentaje amplio, imaginar lo que hubiera sido teñido de la sospecha. Entonces creo que para el bien del país tenemos que ir a un sistema que no se permita, que no haya ninguna chance de que quien gane, por poco, por mucho, esté teñido de fraude. Totalmente de acuerdo. Y vemos cómo funcionó este sistema en algunas provincias, como por ejemplo Santa Fe o como funcionó en Mendoza, donde aparte de todo sabemos, porque no nos engañemos, vuelvo acá en lo que decía antes, no somos ingenuos, no vivimos. Ayer Milei dio un baño de realidad de lo que muchos, que no es toda la política, pero que hay un porcentaje no mayoritario, por cierto, pero sí relevante, es también el hecho que sabemos que se han robado boletas, sabemos que en los lugares donde vos no tenés un fiscal, es muy difícil. Había un dicho de un viejo dirigente radical que decía que cuando la lista contraria no tiene fiscales, vos tenés la obligación de hacer fraude en favor de tu lista. Es una paradoja, pero es así. Entonces es como que ya estaba dado esto, y entonces uno dice, yo conozco muchísimas elecciones que se han perdido. Me acuerdo una en Tucumán que perdió un gobernador porque iban a buscar la boleta de él en algunos pueblitos y le decían, no, hoy no se presenta acá porque él pertenece a las clases altas de Tucumán. Entonces, y le decían a la gente votaba entonces con la boleta que le daban, y bueno, entonces esto es también una forma de determinar. Puede ser discutible esto de la uninominalidad que se pretende realizar, puede ser discutible, pero también genera que el votante va a estar en una situación de mucho más cercanía con el dirigente barrial, ¿no? Con el dirigente superior. Además, Jorge, es sumamente grave, y no pongo los políticos en víctima, pero aquellos ciudadanos que toman el coraje de ser, de alguna manera, estar en la oferta electoral, que participás con las ideas en una lista, resulta que el día final, el día en cual hiciste todo el esfuerzo, que es el día importante, el día de la elección, muchas veces ni están en cuarto oscuro por voluntad de pícaros que deciden sobre democracia. O sea, es una manera tremenda de faltar el respeto a la democracia, robar los votos, esconderlos. Hay muchas maneras para hacer trampa que este sistema arcaico lamentablemente lo ha facilitado, y la verdad que los que estamos en este ruedo sabemos desde hace mucho que hay muchos mecanismos para esto. Por eso valoro la iniciativa del oficialismo de enviar este proyecto ahora, en extraordinaria. No importa si tenemos que venir a trabajar en enero, hay que resolverlo, porque es verdad, podríamos tratarlo en marzo, abril, tratar las elecciones son el año que viene,
pero valoro la actitud, la impronta de decir, nosotros ganamos, la gente nos votó para cambiar, empecemos a cambiar de ahora, porque es realmente cuando empiezan, nuestro gobierno tiene que empezar no relajado y habernos ido y volver recién en marzo, que es lo que ha sucedido muchos años. Así que desde ese punto de vista totalmente comprometido Jorge para, bueno, ponerle el hombro, ponerle el pecho y tratar ahora sí, una vez que empecemos a tratar los proyectos, de dialogar, consensuar y, por qué no, persuadir a aquellos que piensan distinto para que nos acompañen por el voto. Totalmente de acuerdo, porque además la gente, si viera de que, ahora nos vamos hasta marzo de vacaciones, lo que te decía recién, por un lado hay una frustración, y por el otro lado, aún políticamente, aún si uno lo viera desde el punto de vista especulativo, está perdiendo 60, 90 días, Javier, esenciales, porque además en estos 60, 90 días, los que se van a ir de vacaciones van a ir ser justamente todos los gerentes de la pobreza, todos los dirigentes gremiales, todos los dirigentes sindicales, todos los dirigentes piqueteros. ¿Vos alguna vez viste algún piquete en el mes de enero, mes de febrero? Es muy raro. Algún paro general, estaban escondidos bajo la cama cuando Alberto Fernández era presidente con un deterioro del salario, pero colosal, del salario real de la gente. Se escondieron debajo de la cama. Ahora aparecieron los, como digo yo, el peronismo republicano, los sindicalistas y los kirchneristas republicanos. El kirchnerismo republicano, que es un oxímoron, ¿no es cierto? Ahora aparecen todos cuando se llenan la boca hablando de republicanismo. El DNU republicano, que Milei es el emperador, ¿qué hicieron durante 4 años? Que nos tuvieron 2 de esos 4 años encerrados. Por favor. Creo que sí. No, tristemente los vimos escondidos, los vimos apoyando un gobierno que nos empobreció cada día más, que nos devaluó la moneda, y con sorpresa, te decía, ahora vemos que muestran la preocupación de una pobreza que ellos nos han dejado, ellos nos han traído, nos pisaban los precios, no había sinceramiento en los precios, los valores relativos, las cosas valían cualquier disparate. La verdad que todos sabemos que el gobierno anterior fue realmente uno de los peores gobiernos que pretende irse a vivir a otro país, o sea, ni siquiera tiene la vergüenza para volver a su barrio, a su lugar de destino, a su lugar de origen, o sea, porque pensar irte a vivir a España después de haber gobernado tiene que ser un acto vergonzoso, una decisión vergonzosa, y encima se pretende ir con las custodias nuestras, ¿entendés? Claro, pagada por nosotros. Hablemos las cosas con sinceridad. O sea, yo te doy que me gobiernes 4 años porque nosotros lo respetamos, lo esperamos y valoramos lo que eligió el pueblo en el 2019 y esperamos los 4 años para que haya elección. Y sin embargo, dice que no se quiere quedar a vivir con nosotros. Entonces, ¿para qué nos gobernó? Pero, o sea, gobernó algo que lo dejó tan destruido que se va. Una vergüenza, una falta de respeto esas decisiones. La verdad, se tendría que ir, pero no con la nuestra, ¿viste? Se tendría que ir sin cobrar la jubilación, ¿viste? Yo lo dije desde el día que asumió, como me pasó lo mismo con Kirchner, en los 2 casos me decían de que había que tener paciencia, de que tenía que ser eso. Kirchner no sabía la clase de delincuente que era, porque como delincuente había gobernado en Río Gallegos y había gobernado en Santa Cruz. Y cuando vos sos futbolero también, yo digo, equipo que gana no se cambia. Este hombre va a hacer lo mismo que hizo, le fue bien, conculcando la libertad de expresión, adocenando al Poder Judicial y cooptando la oposición. Entonces, este hombre no va a cambiar de idea. Y con Alberto Fernández yo sabía que era un gerente al servicio del que mejor le pagaba. Lo viene haciendo esto hace 30 años, desde que militaba con Cavallo, lo viene haciendo. Entonces, bueno, es un hombre que el que le paga más va a estar ahí Alberto Fernández al servicio de esa persona. Por eso yo creo que es importante que la gente hoy respalde, aunque no le guste la forma. Yo dije ahí, escribir un artículo hace pocos días que, como decía San Pablo, la letra mata, el espíritu vivifica, ¿no? Entonces digo, bueno, realmente
si no le gusta la forma, piense también que la forma se está sujetando al momento que estamos viviendo. No se puede seguir viviendo con esta pobreza tan lacerante. Y algo que me parece también importante es la eliminación de las PASO. Sí, vos sabés, Jorge, que para darle tranquilidad a la gente, la gran mayoría del pueblo argentino felizmente no los está acompañando. Han llamado a un par de marchas en estos días y la verdad de la semana pasada no tuvo el resultado que las organizaciones pensaban que iban a tener. La manifestación de hoy de la CGT fue una marcha en tribunales, una marcha que entiendo que tampoco deben estar conformes los dirigentes con la cantidad de gente que los acompañó. La gente ya empezó a, no te diría faltar el respeto, pero sí a no creerse de que estos son los salvadores de la patria. Y de hecho, fíjate que ya se están empezando a reunir algo insólito, las organizaciones sociales, Vitigón y los sindicalistas, es como que están buscando aliados para poder sostenerse en un reclamo que la mayoría de los argentinos no queremos, ¿viste? Entonces ellos que estaban antes en la vereda opuesta, lo que sería el sistema de los trabajadores con el sistema de los piqueteros, hoy están buscando a ver si pueden hacer algo en conjunto, aliándose para complicarle la vida, poniéndole palo en la rueda a un gobierno democrático. Y esto no me voy a cansar de decirlo, Jorge. Javier Milei es un liberal orgánico, un hombre incluido, inteligente, que fue elegido por el pueblo. Entonces hay que darle el respaldo para que sus ideas en estos 4 años se puedan producir y nos dejen, a mi entender, nos van a dejar mejor que de donde partimos. Eso no hay duda. Yo creo que lo que yo estoy viendo ahora en el DNU, la parte laboral, estoy viendo, por ejemplo, ahora en esta ley, que incorpora una ley que yo la reclamé durante años, que es la ley de salud mental, que la eliminación de las PASO, que recién te estaba diciendo, la boleta, porque la verdad que es como si yo, y yo a veces pienso, algunos compañeros míos fueron diputados, que firmaron estos mismos proyectos conmigo, ¿cómo se van a oponer ahora? Si la boleta única estuvimos todos de acuerdo, todas estas normas estuvimos totalmente de acuerdo. La derogación de la ley de alquileres, volver a la ley, al principio de autonomía de la voluntad de las partes, ¿cómo se van a oponer ahora? Pero es lo que te digo, Jorge, resulta inverosímil creer que cuestiones que son básicas, que son coherentes, que son elementales, que son necesarias, alguien lo quiere votar en contra. Es la politiquería por sí misma. Estar en contra por estar en contra. Desde ese punto de vista, estoy confiado de que le va a ir muy bien al gobierno Javier Milei. Además, con un agravante, él dijo que si no le aprueban determinados leyes o DNU, etcétera, está dispuesto a ir a un plebiscito. Y si el 19 de noviembre la gente lo votó con un 55%, yo te garantizo que en un plebiscito no baja el 75%. Con lo cual, tiene el apoyo pleno de millones de argentinos que están convencidos de que al gobierno de Javier hay que apoyarlo. Por eso hay que darle tranquilidad y observar, y realmente estas marchas, estos reclamos, se les está quedando sin nafta, ¿viste? Como que se están apagando. Pero bueno, obviamente sorprende e incomodan que cuando arranca estén poniendo palos en la rueda, porque realmente, bueno, somos nuevos en esto y de alguna manera sería lindo estar transitando, sobre todo en época navideña, terminando fin de año. Hemos tenido un año difícil, largo, con muchas elecciones, la gente está cansada, entonces como decir, bueno, dejemos de buscar problemas donde realmente no hay problemas. Estamos empezando un nuevo gobierno, podémoslo, es para todos los argentinos, y bueno, en 4 años tendrán la revancha si hacemos malas cosas de votar por el que ellos quieran. Lo que pasa es que tienen miedo porque saben, en 4 años, Javier Milei, lo que no le pasó a los últimos 3 oficialismos, va a volver, si lo dejan gobernar, va a volver a ganar. Jorge, muchísimas gracias, Bartolomé, contá con nosotros para lo que necesites. En estos días seguramente nos estaremos viendo, y te quiero mandar un gran abrazo, y la verdad que estoy muy contento y orgulloso de que seas el presidente provisional del Senado de la Nación.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Un saludo afectuoso a toda la gente que estuvo en el dial contigo. Y bueno, a disposición para cualquier momento, porque nosotros los dirigentes, con los periodistas, y en tu caso doble rol, dirigente y periodista, siempre tenemos que darnos una mano para informarle a la gente. Un abrazo grande y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, y nosotros creo que nos tenemos que... A un corte. A un corte, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos al corte. Y cuando volvamos con Osvaldo Pérez San Martino y Lautaro Nieto, vamos a seguir en el programa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, y después del corte comercial, continuamos con Entre Ustedes y Nosotros. Lautaro, no sé si Jorge todavía se está conectando en este momento, pero ya está escuchándonos Osvaldo Pérez San Martino. Hola, Osvaldo. Hola, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? Hola, Lautaro. Bueno, Jorge se está conectando. Bueno, Osvaldo, descontanos un poquitito. Jorge tenía, ahora seguramente en un minuto o dos está conectado, mucho interés en dialogar con vos con este tema de si es constitucional o inconstitucional el decreto. Bueno, todo este amplio debate que se está llenando de pedidos de amparo y de pedidos y de denuncias, y se está judicializando por todos lados. Bueno, sí. Vos sos el que sabe, Osvaldo, yo no. Bueno, mira, en esto siempre puede haber opiniones diversas. La mía en este caso es bastante categórica, ¿no? Yo creo que es inconstitucional, por más positivo que sea gran parte del contenido con el que yo coincido. Pero los decretos de necesidad y urgencia son un remedio excepcional que prevé la Constitución. No es que le permite al presidente, porque este es el error que a veces se comete. Como los presidentes a veces creen que tienen dos vías para legislar, una a través del Congreso y otra por decreto de necesidad de urgencia, y que está en ellos determinar cuál eligen. Bueno, no es así. Cuando hay que entender que estos decretos no existían en el texto histórico de la Constitución, se incorporaron en la reforma constitucional de 1994. Y por eso algunos dicen, bueno, están en la Constitución, el presidente puede dictarlos. No, pero se incorporaron con el propósito de limitarlos, de restringirlos, porque en ese momento era presidente Menem, y desde que él había llegado a la presidencia había dictado centenares de decretos de necesidad de urgencia. Era algo absolutamente inusual. Los anteriores presidentes a veces habían dictado algunos, por ejemplo Alfonsín
sí dictó el decreto que puso en marcha el Plan Austral. Fue un decreto de necesidad y urgencia. Inclusive hubo un cambio del signo monetario y demás medidas que se adoptaron por decreto. Pero era algo estrictamente vinculado a esa emergencia económica, que por supuesto es discutible que estuviera bien o mal. Pero Menem después entendió que él, pese a que tenía mayoría en el Congreso, que él estaba habilitado para dictar decretos en forma muy generosa, e inclusive después de un fallo de la Corte, el fallo Peralta, que tiene que ver con el plan Bonex. Recordarán que Menem en un momento puso en marcha un plan en medio de una gran inestabilidad económica, de una inflación altísima. Esto fue en diciembre del 89, ya hacía más de un año y medio que era presidente, pero todavía no había logrado dominar la inflación. Un plan que, para, digamos, secar la plaza, quitar liquidez y contribuir de esa manera a disminuir la inflación, convertía los plazos fijos, que entonces eran muy comunes, todas las personas los hacíamos, en títulos de la deuda pública. Eso se hizo por decreto, y cuando la Corte, cuando alguien presentó un amparo, el señor Peralta, y esto llegó a la Corte por mayoría admitió no solo esa restricción al derecho de propiedad, que había pasado otra vez en la historia argentina, invocándose la emergencia, sino la vía elegida del decreto, porque entendía la Corte que en esa circunstancia excepcional el Poder Ejecutivo era, por ser unipersonal, el único órgano que podía actuar con gran celeridad. A diferencia del Congreso, que es un órgano complejo, que tiene sus procedimientos, que hay que formar mayorías, etcétera. Es discutible lo que hizo la Corte, pero indudablemente había una emergencia y la medida estaba vinculada a esa emergencia económica. Pero con este espaldarazo que le da la Corte, Menem siguió dictando decretos de necesidad de urgencia a su entero arbitrio. Por eso, cuando llega la reforma del 94, lo que se propone al incorporarlos es limitarlos. Por eso el primer párrafo del artículo 91, inciso tercero, en realidad es el segundo párrafo, el primero que se refiere a esta cuestión, establece que el presidente en ningún caso podrá emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Después admite, como excepción, que cuando no se puedan seguir los trámites previstos por la Constitución para la sanción de la formación y sanción de las leyes, y siempre que no sea materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos, el presidente en caso de urgencia podrá dictar. Pero evidentemente la Constitución quiso que esto fuera una herramienta absolutamente excepcional, que se interpretara muy restrictivamente. Bueno, ¿qué pasa con este decreto? Bueno, es un decreto que abarca montones, nunca hemos visto algo así. Es un decreto que abarca no solamente aspectos que uno podría llegar a considerar como propios de la emergencia económica, opinable, pero podríamos considerarlo si hubiera medidas financieras, monetarias, que permitieran atacar rápidamente la inflación. En ese caso, bueno, podría tener algún plafón, pero después abarca una cantidad de temas que no tienen ninguna vinculación con la emergencia. Por ejemplo, la transformación de los clubes de fútbol en sociedades anónimas. ¿Qué tiene que ver eso con la emergencia y con la urgencia que permitiría dictar un decreto de necesidad de urgencia? Perdón, ¿qué me decías? Que Jorge te está escuchando, ya te digo, para que te saltes. Sí. ¿Cómo te va, Jorge? No, estoy escuchando atentamente y coincido en muchas ¿Hola? cosas. Sí. Hola. Que coincido en muchas cosas contigo. Sí, bueno, no, daría para hablar mucho, pero para ser sintético, me parece que no se encuentran ni remotamente configuradas esas circunstancias, y por lo tanto, más allá de que el contenido seguramente sea positivo en muchos aspectos de regulación, de mayor incentivo a la actividad privada, todo lo cual es necesario. Bueno, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo, tendría que haber mandado no uno, porque también están mal las leyes ómnibus, sino distintos proyectos de ley. Bueno, el Congreso seguramente en el aspecto fundamental de la desregulación y demás,
yo creo que hubiera alcanzado las mayorías para su aprobación. Lo que creo yo entiendo que el aspecto formal, dos o tres reflexiones a ver si coincidimos en esto. Lejos, a mi juicio, de la reforma del 94 haber atemperado el poder del Poder Ejecutivo, me parece lo robusteció más, porque vos pensás que nosotros decimos lo limitó porque le limitó esas 4 materias por lado, por el otro lado lo limitó porque en el primer párrafo, el segundo, como decís bien vos, del 91 inciso tercero, dice que en ningún caso, pero los usaron, como dirían, a rasponete desde el 94. Y también la segunda reflexión que tengo ¿es más severa? ¿No es más severa esta crisis que la de Alfonsín? Y pensemos que Alfonsín cambió hasta el signo monetario, lo cual no estoy de acuerdo, como también estoy de acuerdo que que por decreto en ese momento no era necesidad de urgencia, pero sí por decreto ejecutivo, se dispusiera el traslado de la capital a Viedma Carmen de Patagones. No, eso no fue por decreto, Jorge, no, eso fue por ley, No, originalmente fue por decreto. Después no, eso no fue una ley, fue un proyecto de ley del Ejecutivo y se aprobó por el Congreso. Pero en cuanto a lo que vos me decís, ¿cómo? Perdón, sí. Originalmente hubo un decreto que después lo cambió por una ley, pero originariamente lo estaba diciendo el otro día que el decreto, que después obviamente lo modificó en una ley, pero fue... Jamás leí eso, me resultaría extrañísimo, porque sí, en ese caso sería realmente disparatado porque no habría la menor urgencia, ¿no? Yo creo que no, que es un error el que dijo eso, pero bueno, no importa. Después pasó, no importa, pero yo digo, la emergencia del país, porque, ojo, lo que te está hablando acá es algunas cuestiones que con 50% de pobreza, 65% de los chicos de menos de 15 años en situación de pobreza, con una situación, una inflación que coquetea ya y supera la hiperinflación, porque este mes vamos a tener una inflación cercana al 20% y se prevé en un 30%, me parece que si él mandaba las leyes al Congreso, yo entiendo que los hábitos de la política, de la democracia son grises, son rutinarios, pero también entiendo que por el otro lado, porque me pasó a mí, cada vez que vos querías sacar una ley que a lo mejor la otra bancada estaba de acuerdo, te decía, sí, estoy de acuerdo, pero mirá, nombrame un director del Banco Provincia, nombrame un director en Yacyretá, nombrame esto y yo te lo voto. Entonces me parece que entramos en el mercadeo, porque hay cosas que son absolutamente necesarias. Nadie puede dudar de que el tema de la ley de alquileres es un tema que estaba en el daño que le hizo a todo el mercado inmobiliario, propietario, inquilino, desarrolladores inmobiliarios, corredores, la reducción de los subsidios a la energía, el mantenimiento, el recorte en obra pública, la reducción de las transferencias discrecionales del Estado. Me parece la reducción de la planta, todas estas cuestiones que abarcó el decreto de necesidad y urgencia, me parece que son para tener en cuenta que me parece que la situación realmente merituaba una situación realmente muy grave. O sea, yo creo que estábamos en una situación de estancamiento económico, que yo no creo que se pueda esperar. Recién hablaba con el senador Abdala, y yo le decía que normalmente, ¿qué pasaba? Bueno, nos tomamos vacaciones, lo viví yo esto, se eligen las autoridades, va a haber que votar a lo sumo el presupuesto, que ya se había votado, y después, por supuesto, se le daban todas las emergencias, había si por haber, al presidente de la República. Acá, por lo menos, vamos a empezar a trabajar ya mañana, porque yo creo que la gente que la está pasando muy mal hubiera visto que hasta que empieza el 1 de marzo, el periodo de sesiones ordinarias, se conforman las comisiones y se pasa todo el año. Entonces creo que me parece que la situación, a mi juicio, es opinable, pero a mi juicio, esa situación de emergencia, esa situación tan preocupante, está claramente determinada. O sea, además en esto el hombre no incurrió en ninguna sorpresa ni ningún engaño. Todo lo que dijo él, que lo aprobó el 55% de la gente, por otro lado, estaba orientado en esa dirección.
O sea, yo creo que, me parece que es una solución razonable el DNU y proporcional a la crisis, que si bien puede producir malestar en el andamiaje institucional, no está rompiendo como para que aparezcan ahora el señor Andrés Gil Domínguez, amanuense del presidente de la República, en esa ridiculez que hicieron del Consejo Asesor para reformar el Poder Judicial, que era directamente un Poder Judicial amañado, a piacere de ellos, y que aparezca el señor Rizzo ahora, el campeón de la República, diciendo que esto atenta contra las bases del sistema democrático, cuando aplaudía hasta con los pies durante el kirchnerismo. Entonces me parece que, y esto no es porque los descalifique ad hominem a esta gente, pero realmente a mí me sorprende, es como que se despertaron después de 4 años, no hizo una cita, los dirigentes sindicales, los piqueteros, todos ahora son haciendo escándalo, todo ese oxímoron que es el republicanismo, el kirchnerismo republicano, ahora apareció también. La palabra república está, se babean con la palabra república todos estos dirigentes. Entonces me parece que, yo no digo que a lo mejor desde el punto de vista de purista, sí, hubiera sido preferible otra. No estoy de acuerdo tampoco con que ya se esté buscando una pulseada, no estoy de acuerdo tampoco en que haya hablado de espaldas al Congreso, no tiene la obligación de hacerlo por Constitución, pero me parece que es un gesto hacia el Parlamento, que es justamente la caja de resonancia de la democracia. Yo estoy de acuerdo con eso, que no se hizo, que estuvo. Estoy de acuerdo también que si no me lo sacan, no estoy de acuerdo también, mejor dicho, si no me lo sacan voy a plebiscito, que en realidad plebiscito sería consulta popular. Estoy de acuerdo que me parece que no es la forma, y creo que la forma es la negociación. Hoy le escuché hablar a Margarita Stolbizer, y Margarita Stolbizer, como vos o como yo, entiende que esto es. Pero no sé, a lo mejor puede ser que vi un artículo el otro día que leí de Alberto Bianchi que decía que celebremos que se den estas discusiones. No sé cómo vos ves esto que estaba señalando, que me fui largo, ¿no? Bueno, son muchos temas y hay poco tiempo. Pero no, yo estoy en una posición categóricamente de rechazo a este decreto. Osvaldo, perdóname, me gustaría opinar una cosita. Sí, dale. El sistema democrático tiene antídotos también, ¿no es cierto? Porque si bien vos podés decir que para vos esto es inconstitucional, y yo también puedo estar de acuerdo, o podemos opinar respecto de eso, la necesidad de urgencia me parece que es absolutamente palmaria. Pero también, bueno, en el ámbito de las opiniones. Igual el antídoto está en el Congreso. O sea, ellos van ahora, los senadores... Bueno, a ver, porque me queda muy poco tiempo. A ver, si puedo responder. Creo que se van a encontrar, porque la necesidad es absoluta. Déjame terminar una cosa. Bueno, entonces hablamos el programa que viene, porque realmente no voy a tener tiempo de poder explicar todas las cosas que dijo Jorge y lo que decís vos ahora. Hagamos una cosa. Hablamos la semana que viene, porque realmente no creo que quede un minuto. Dale, aprovecha el minuto. 3 minutos quedan. Mirá, lo que diga Gil Domínguez, Rizzo, sí son argumentos ad hominem, porque Rizzo o Gil Domínguez pueden a veces decir algo que sea cierto. Así que a mí ese argumento no lo comparto para nada. El artículo de Bianchi, lo que dice básicamente, no nos preocupemos porque igual después interviene el Congreso. Entonces no nos preocupemos que algo sea inconstitucional, porque después puede haber algún remedio. Ese remedio, debo decirle al doctor Bianchi, que es un erudito en materia constitucional, ex socio del doctor Barra, y quizás eso lo llega a opinar de esta forma, es que la ley 26.122, ley del kirchnerismo, ley de Cristina Kirchner, reglamentó los decretos de urgencia, los decretos delegados, los decretos de promulgación parcial de leyes, de tal forma que la intervención del Congreso en general es tardía e inútil. No se rechazó en todos estos años ningún decreto de necesidad de urgencia, porque se requiere el rechazo expreso de ambas cámaras, y hay muchos proyectos presentados, entre ellos uno tuyo, Jorge, que regula de la manera correcta, así como está en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Establece que el silencio después de cierto plazo tiene el efecto de que ese decreto cae. 90 días. Bueno, perfecto, 90 días se podría, 60, no importa. Pero esa es la doctrina correcta, esa es la interpretación correcta de lo que quiso la Constitución. Pero acá estamos en un cesarismo, y ahora no lo pude leer todavía, pero otra ley, proyecto ómnibus, que mete cualquier cantidad de cosas
de lo más diversa. ¿Y por qué hay que votar todo eso en bloque? Pero bueno, hasta llega al sistema de circunscripciones. El antídoto está. No, es un mal antídoto, realmente es un mal antídoto porque permite que un partido político con tener mayoría en una sola Cámara gobierne por decreto, inclusive. Eso no es un pésimo antídoto y el doctor Bianchi no lo puede ignorar. Entonces, el antídoto de acá va a ser la justicia, a ver si la justicia realmente pone límites a este populismo de derecha, que ahora que eso de hablar de espaldas al Congreso no era anecdótico, era realmente un símbolo de lo que pretendía. Como todo populismo, como todo, yo no sé lo que haría, pues yo no soy candidato, no soy dirigente político. Yo me consultan sobre la constitucionalidad y opino lo mismo que opiné toda mi vida, no importa si lo hace uno que es de mi simpatía u otro que es adverso a mi simpatía. Pero, Lautaro, perdóname, déjalo terminar a él porque no se entiende lo que está diciendo vos. Él está diciendo una cosa que es la siguiente. Voy entonces. Nos vemos en otro momento. Yo no me dejaron terminar de hablar, no pude hablar en todo el programa, está muy bien. Pero, me parece va. Espera, Lautaro. Es que yo entiendo que están haciendo una cuestión apocalíptica, pero sin ningún tipo de solución. Es decir, está bien, ponele, el decreto es inconstitucional, puedo pensar igual que él, y no tenemos ninguna salida. Sí, que mande proyectos de ley se tratan en extraordinarias. Que mande proyectos de ley se tratan en extraordinarias. Y va a haber, mayoría para lo fundamental, va a haber mayoría, sí. Bueno, pero no lo tenemos que entregar el programa, disculpen. Pero, espera, terminemos. ¿Cómo salimos de esto? Te lo está diciendo. No de esta forma, salimos a través de la República y de la Constitución, no a través de un dictador suelo. Pero no lo hizo, ya no lo hizo. ¿Cuáles son los antídotos que da la ley? Terminemos la fiesta en paz. Osvaldo entiende que es inconstitucional y que el mecanismo hubiera sido mandarlo por las leyes, con las leyes. Uno es una opinión ajustada. Yo opino igual que él, opino igual que él. Yo opino que es inconstitucional. ¿Cómo salimos de este atolladero? No tiene salida. Él te está diciendo a través del Congreso con leyes que seguramente van a tener la quiesencia de la gran mayoría la gran mayoría el bloque radical nos van a sacar del aire de ley que reproduce el decreto, o sea que está dispuesto a votar como está, pero que sea un proyecto de ley, que es una ley. Jorge, perfecto. Tenemos que cerrar el programa porque nos van a sacar del aire. Tenemos que cerrar el programa y la verdad que si queríamos hacerlo picante lo hicimos. Así que un abrazo, Osvaldo. Ahora en 2 minutos te llamo por privado. Chao, querido. Y hasta el año que viene. Hasta el martes que viene. Hasta el año que viene. Gracias.